con Juan Carvajal, integrante de esta plataforma de transparencia. Nos ha servido muchísimo esta plataforma Open COVID Perú, que está dedicada y construida por expertos en la data, por ingenieros y todos los que tienen que ver con números, para darnos transparencia en esta pandemia. Bienvenido, Juan. ¿Cómo estás, Karina? Buenas tardes, gusto en saludarte. Muchas gracias a ti por atender a nuestro llamado y por darnos transparencia, la transparencia que no viene desde el Ministerio de Salud, y hacer pues digerible y entendible todos estos números que algunas veces son tan complicados. Nosotros hemos hablado hace algunos días y nos habías comentado que había una tendencia pequeña todavía, no sé si llamarla tendencia, pero algunos números a favor de nosotros, ¿no?, de los peruanos, porque se veía una ligera caída, ¿no? Pero ahora se ha revertido esto. A ver, cuéntanos qué dicen los números de acuerdo a la data del SINADEF y a la data de los contagios, la positividad. ¿Qué dice? ¿Cómo vamos respecto a la pandemia? Bueno, estrictamente sobre el tema de fallecimientos por causa no violenta, incluida COVID-19, lo que hemos notado, y tú lo acabas de precisar, hace unos días atrás se percibía, si bien es cierto, una disminución en esa curva de crecimiento, para ser más exacto, desde el 17 de febrero hasta el 28 de febrero, por cerca de 11 a 12 días, se percibía ese descenso, aunque lento, eso sí, pero sin embargo en el camino siempre desde el grupo Open COVID lo que manifestábamos es que hay que tener con mucho cuidado con esas cifras, con muchas pinzas, más aún porque en las calles, pues lamentablemente, y sobre todo en Lima y Callao, donde sus cifras altas han conllevado a esta elevada curva en esta segunda ola, donde no se veía pues una cuarentena tal cual como en el papel decía, tanto en las calles en Lima y Callao, y más aún ahora que se han dado ciertas libertades cortando la cuarentena en estas regiones y en otras también, pero a pesar de que, bueno, digamos, aún hay el toque de queda, lo que se ha notado es que desde el día 28 de febrero, por 4 días consecutivos, los números han ido aumentando de tal manera que esa curva que venía descendiendo ahora se ha convertido en una especie de meseta, en una especie de aplanamiento. Y es una figura, Karina, muy similar por el contexto actual a lo que pasó en junio, julio y en agosto del año pasado, donde en junio, mediados de junio, la curva descendió y en las calles a nivel nacional no se veía una cuarentena como tal, descendió hasta el 1 de julio y desde allí se comenzó a disparar, y justo coincide esa fecha donde la cual el 1 de julio se soltó, se liberó la cuarentena y subió el pico hasta agosto, hasta la primera semana de agosto. Entonces, bajo ese contexto, es que, digamos, muy posiblemente hoy esta mesetita o este planamiento tras ir descendiendo se vuelva a repetir, y posiblemente por los números que se están dando diarios, por encima de 1000 fallecidos aún, esta curvita pueda volver a ascender. ¿Hasta cuándo? No lo sabemos, porque los casos, contagios, si bien es cierto, se percibe un descenso, pero es aún lento. Aún el sistema hospitalario está en su 95% de capacidad totalmente lleno, donde muchas regiones tienen 0 disponibles. Así que aún la situación es muy crítica, ¿no, Karina? Muy bien, entonces esto podría ser el reflejo de lo que ya hemos vivido, pero yo tengo una consulta, porque tú me hablas que el descenso fue del 17 de enero del 17 de febrero, al 8 de marzo, ¿no? Entonces, esto calza más o menos en la cuarentena, pero esto es el reflejo de lo que fue días anteriores y lo que estamos viendo en este momento
es el reflejo de la cuarentena y todavía nos falta ver el reflejo de lo que ya soltaron la cuarentena. ¿Me dejo entender? Para ser más exacto, el decrecimiento, la bajada fue del 17 de febrero al 28 de febrero. Muy bien. A partir del 28 de febrero, por 3 días consecutivos al 3 de marzo, que es la última data oficial del SINADEF, los números se han elevado, no abruptamente, si bien es cierto, es un crecimiento lento, pero que ha cambiado el sentido de la curva tras ir descendiendo. Pero cabe precisar es que dónde exactamente ha venido originándose este cambio de sentido es justamente en Lima Metropolitana, donde el número máximo coincide con la misma fecha de la gráfica nacional, que es el 17 de febrero. En Lima Metropolitana, desde esa fecha, comenzó a descender no al 28 como es la nacional, sino hasta el 24 de febrero, o sea, días antes. Y desde ese día 24 de febrero, aquí en Lima Metropolitana, los números han ido creciendo e inclusive hoy, al 3 de marzo, o sea, según la última data del SINADEF, tenemos un nuevo pico de promedio de muertes diarias. El 17 de febrero eran 486 en Lima, hoy ya lo superó, es 490. Los números tienden lentamente a seguir creciendo y eso va a impactar, sobre todo en la gráfica nacional, teniendo en cuenta que Lima Metropolitana tiene el gran número, el gran porcentaje que ha aportado, digamos, quiere llamarse así, a esta segunda ola en el contexto nacional. Claro, para jalar al resto del país. Pero yo quiero insistir en mi pregunta, ¿no? Tú me hablas de que hubo un descenso del 17 de febrero y me corregiste hasta el 28 de febrero. Yo quiero saber si ustedes pueden medir este descenso exactamente por la cuarentena, o es que este descenso viene desde días anteriores, por algún motivo, o depende específicamente de la cuarentena. Mire, hay muchos factores. Si bien es cierto, el tema del crecimiento abrupto que ha visto de noviembre hasta mediados de febrero han sido por el tema de hospitalización, ha sido por el tema de la falta de oxígeno, que sin embargo, bueno, en estos últimos días hemos notado de que el consumo de oxígeno en los centros de salud ya no ha sido tan alto como los meses anteriores y ha visto un poco más de disponibilidad, pero sin embargo aún hay un déficit, ¿no? Lo que mencionaba el ministro de Salud, que el déficit diario era de 110 toneladas de oxígeno, hoy ese número ha bajado, con lo cual ha conllevado a que hubiese ese descenso, pero sin embargo ha cambiado el sentido, y principalmente es porque hoy también está aumentando las muertes en los domicilios, porque hay mucha gente que se sigue automedicando en casa, se sigue atendiendo en casa y pues lamentablemente fallecen en sus hogares, y es un número que poco a poco también se ha ido elevando y que no ha sido registrado pues en un centro de salud y que está conllevando a un cambio de sentido en esta curva. Ahora, sobre el tema estrictamente de si la cuarentena previo al 17 de febrero haya hecho efecto, de alguna u otra manera sí, tal cual como lo hubo en junio, pero a partir del 1 de marzo se han soltado ciertas medidas, y si uno retrocede en el tiempo a julio del año pasado, cuando se soltó la cuarentena, comenzó un despegue, ¿no es cierto?, hasta agosto. Por eso que le digo es que con los números que hay hoy en día, posiblemente, y no lo sabemos hasta cuándo, esa curva vuelva a crecer y se produzca, digamos, un término figurado como una especie de una jiba, así como tienen los camellos, ¿no? Que claro, muy bien, entonces esto de soltar ya se está viendo. Entonces, correcto, recién se está comenzando a ver. A eso me refería, es decir, no es un impacto inmediato. Estamos recién viendo los resultados de este relajamiento. Así es, y eso donde se está viendo principalmente es en Lima Metropolitana.
Así es. Claro, y además el dato que me acabas de dar es estremecedor, porque me dices que la gente se está muriendo en su casa, se automedica en su casa, pero ¿sabes qué es lo que a mí más me llama la atención? Y lo primero que se me viene a la mente es que esa gente que se está muriendo en su casa quizá es porque no tiene plata para hacer la cola del oxígeno. Es que quizá no tiene esos 4.000 soles, ¿y para qué vas a hacer cola? ¿Para qué vas a hacer cola si no tienes de dónde sacar? Entonces, quizá te quedas en tu casa con tu familia a esperar la muerte, porque no todos los peruanos tienen los 7.000 soles, los 8.000 soles para el primer tanque, porque lo primero que tienes es que tener el tanque, ¿no? Y después tienes que tener para llenarlo. Entonces, si no lo tienes, te mueres en tu casa. Si no tienes para medicamento. Así es, Karina, o también inclusive estando en un centro de salud esperando una cama UCI. O sea, puedes estar en hospitalización o en cuidados intermedios, pero porque en tal centro de salud o en tal región hay 0 disponibles cama UCI, lamentablemente mueres sin haber sido asistido en esta etapa final intensiva, ¿no es cierto? Es una situación que se está presentando, que mucha gente que está en cola de espera de una cama UCI lamentablemente no la alcanza y fallece, ¿no? Y esos números también hoy día, digamos, no se conoce cuánta gente está esperando por una cama UCI, pero sin embargo, a consecuencia de no ocuparla, está incrementando esta curva, ¿no? Agregado al tema de los fallecimientos en hogares. Muy bien, Juan, muchísimas gracias por haber estado aquí en Las Cosas por su nombre. Muchísimas gracias por los números. Muchas gracias. Bueno, muchísimo cuidado, por favor, con lo que sucede. Lo que nos acaba de decir Juan es que se ha incrementado las personas que se están muriendo en su casa. Y a mí me parece que se mueren porque no tienen medios económicos para salir siquiera a comprar el oxígeno. No tienen y por eso se muere. Y eso sí hay que reclamarle al gobierno. También hay otra cosa muy importante. Las listas de espera son enormes. La gente se está muriendo simplemente porque no hay camas, no hay cama. Cuídense mucho porque se desocupa una cama, inmediatamente enchufan a otra persona. Inmediatamente, es de inmediato. La otra persona está ahí en cola, 20, 30 personas. Y en el camino la persona fallece. Y en el camino toda una familia queda desolada, familia tras familia tras familia. He conocido casos muy cercanos en las últimas 2 semanas donde simplemente no hay oportunidad. Y ya hay, o sea, ya saben ustedes, los médicos prefieren a los más jóvenes. Así estamos en este momento, un desastre sanitario.